Y el tema que vamos a abordar se titula Un mundo enfermo. Un mundo enfermo. No cabe duda, damas y caballeros, que en los últimos, podríamos decir, 5 o 10 años, hemos sido testigos que parece que la naturaleza se está viniendo contra los seres humanos. Las fuerzas de la naturaleza se están volviendo en el mundo y hemos sido testigos en los últimos años de huracanes devastadores, tornados, inundaciones, incendios, erupciones volcánicas. El Popocatépetl cerca de Puebla está a punto ya está cansado de nosotros, el Popo. Terremotos, tsunamis, etcétera, etcétera. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué le está pasando al mundo? Bueno, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido erupciones volcánicas, siempre ha habido fenómenos de la naturaleza de este tipo, pero nunca se habían conjugado tantos al mismo tiempo. Y una de las evidencias más grandes de que el planeta Tierra se encuentra enfermo, parece que ahorita sí nuestro planeta tiene una bronquitis o una neumonía aguda, son los cambios climatológicos. Cuando ya la primavera no es primavera y en el invierno ya no es invierno, y cuando debe haber calor hay frío, y cuando debe haber frío debe de haber calor, nos damos cuenta que los ciclos de la naturaleza nos indica que verdaderamente la ecología del planeta Tierra se encuentra en gravedad. Y la Biblia nos da respuestas muy claras. Es este libro que tengo en mis manos, el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg, el primer libro que se tradujo en la historia a más idiomas y a más dialectos que cualquier otro volumen de literatura en las millones de bibliotecas que están alrededor del mundo. El libro que contiene los registros más antiguos de genética, de química, de física, de antropología, de paleontología, de arqueología y de la disciplina académica que tú me quieras mencionar. No existen en los libros sagrados ni el Popo, ni el Tripitaka de Buda, ni los Vedas de los persas, el que tú me quieras mencionar, el Corán del Islam. No existe un libro ni siquiera que se atreva a comparar los registros históricos, geográficos, etcétera, etcétera, que contiene la Biblia con cualquier otro libro que tú quieras presentarme. Ni tampoco hay ningún líder religioso, ni Mahoma, ni Buda, ni Mahatma Gandhi, ni Zoroastro, que se pueda comparar con la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el tema de la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. Estos 66 libros nos mencionan y está escondido en muchos de ellos la persona del Hijo de Dios. La Biblia nos muestra claramente en el Evangelio de Lucas capítulo 21 que Jesucristo anunció que antes de que Él regresara, el mundo iba a tener estas características, precisamente, no solamente climatológicas como lo vamos a ver, sino morales también y geopolíticas. La unión actualmente de Rusia con China, con Irán, con Siria y con Turquía no es una coincidencia. Estas 5 naciones que encontramos ahorita unidas, se profetizó hace 2600 años en Ezequiel capítulo 38 que estas naciones, cuando no existían, ¿y cómo podemos determinar que eran ellas? Por la zona geográfica en la que la Biblia las ubica. Por ejemplo, Rusia ubica la Biblia como el nombre de Magog, porque los magogitas son los que vienen de los godos, de los escitas, y es la región que ocupa exactamente geográficamente las 15 repúblicas en las que se dividió Rusia en 1991.
Y así podemos ver nosotros que en Génesis capítulo 10, los hijos de Noé, de ahí descendieron todas las naciones de los jafetitas, toda Europa, que son los anglosajones, de los camitas, todo el continente africano, y de los semitas o de Sem, el continente o todo el área del Asia Menor y del Medio Oriente. Entonces, es impresionante cómo este libro maravilloso nos puede trasladar de cientos de siglos con anticipación y ponernos en el siglo XXI y corroborar nosotros que solamente Dios pudo inspirar y podemos tener un libro como la Biblia que es incomparable. No hay ningún sistema de filosofía, no hay ninguna ideología humana que la Biblia no haga pedazos. Destruye cualquier sistema de pensamiento que el ser humano ha desarrollado a través de los siglos. Y así podemos nosotros darnos cuenta claramente de que nos encontramos con la verdad. La Biblia es el único libro también que describe verdades absolutas, porque todas las demás filosofías y ideologías que tú puedas leer son verdades relativas, inclusive de la misma ciencia. Dice en Lucas capítulo 21, versículo 9, Cristo está hablando: cuando oigan de guerras y de sediciones, o sea, de tumultos y de insurrecciones en las naciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y esto, damas y caballeros, no se cumplió hasta el siglo XX. Siempre ha habido guerras, desde Caín mató a Abel, pero no fue hasta el siglo XX, 1914, cuando en la Primera Guerra Mundial se unieron naciones contra naciones. Y en 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial, involucrando a la mayor parte de las naciones en el mundo. Así que nos damos cuenta que el siglo XX fue el inicio de la tribulación, no de las 70 semanas de Daniel, sino el principio de los dolores del ser humano, con las dos primeras guerras mundiales. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo más de 273 revoluciones y golpes de Estado. Y ahorita nos encontramos en el siglo XXI, que somos la primera generación de la historia con el suficiente poder nuclear para destruirnos en un minuto. Ya tenemos la amenaza en Corea del Norte, tenemos la amenaza armas nucleares en la India, tenemos la amenaza de Rusia tratando de ocupar el Medio Oriente, el movimiento de la primavera árabe que se levantó hace como 8 o 10 años en el Medio Oriente con ISIS para controlar con el Islam todo el Medio Oriente. Estados Unidos ahorita está en tensión ya con la Guerra Fría con Rusia, y estamos en un punto ahorita tan difícil donde creemos, ¿verdad?, la mayor parte de los que estudiamos las profecías bíblicas, que tal vez Venezuela se encuentre en medio del conflicto. Ahorita sabemos nosotros que se juntaron Europa, la Unión Europea, con Estados Unidos para apoyar a otro presidente en Venezuela contra otro dictador. Pero ¿qué es lo que impide ahorita que se acabe esa dictadura y que entre un nuevo gobierno? Una invasión armada militar. Y para que esto suceda, se enfrentarían dos potencias, Rusia y Estados Unidos. Y si esto se lleva a cabo en los próximos días o semanas, nos enfrentamos a una guerra nuclear de proporciones mundiales, donde de acuerdo al cuarto sello del Apocalipsis, moriría casi una cuarta parte de la humanidad. Por eso no se ha hecho nada, y por eso hay una tensión simplemente, ¿verdad?, en la que la única forma en la que se pueda liberar esta nación es a través de una intervención militar. No se ha llevado a cabo por las consecuencias tan terribles en las que se hundiría el mundo antes de que Cristo regrese.
Esto es solamente un ejemplo de lo que Jesús dijo: oirán de rumores de guerras. Y es lo que estamos oyendo. Los tambores de guerra se oyen en el mundo entero. Muy bien, el libro de Isaías capítulo 24 nos describe hace, apúntenlo, 2700 años. Este libro fue escrito hace 2700 años por el profeta Isaías. Y este libro se encuentra y se descubrió en 1948 en los rollos de Qumran, en el Mar Muerto. Y si tú vas a Jerusalén, ahí en el Museo del Holocausto se encuentran los originales, los papiros escritos en arameo y en el hebreo del libro de Isaías, tal como lo tenemos en la Biblia. Así que cuando hablamos de la Biblia y citamos lugares geográficos, hablamos de ideologías, de sistemas de pensamiento, de nombres de reyes, de nombres de príncipes, de nombres de gobernantes, no estamos especulando ni hablando de Alicia en el País de las Maravillas. Estamos hablando de historia, estamos hablando de geografía, que la arqueología ha corroborado y ha comprobado que las regiones, los lugares, los presidentes, los nombres que están escritos en la Biblia forman parte de la historia. Así que no venimos a cuentos de hadas, venimos con un libro sobrenatural. Veamos lo que el profeta hace 2700 años profetizó, cómo iba a acabar el mundo y las razones por las cuales el mundo, síganme con mucho cuidado, se encuentra en las condiciones en las que se encuentra actualmente. Dice así comienza este capítulo: he aquí Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Vemos en primer lugar que es Dios mismo el que está a punto de juzgar el mundo. ¿Por qué? Porque somos agentes morales responsables. Damas y caballeros, nosotros no venimos del chango, ni de tu tía la chita. No venimos ni somos el resultado de un proceso evolucionario fortuito o accidental. Cuando en 1954 los doctores Watson y el doctor Crick les dan el premio Nobel de Medicina por descubrir el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es el que está impreso en cada una de las billones de células que el cuerpo humano tiene, el 63% de los científicos ateos dejaron el ateísmo, simplemente porque la genética nos demuestra y nos comprueba que es imposible que una especie tenga una mutación hacia otra especie. O sea, un perro jamás será un gato, un hipopótamo, un dinosaurio, un camello jamás será un león, un caballo jamás será del ganado vacuno o equino o un caballo, por la genética del ADN. Entonces, biológicamente se demuestra, ¿verdad?, las mentiras que se creyeron durante casi un siglo y que se siguen enseñando en las universidades, que venimos de chita. Pregúntale a tu maestro a quién se parece su abuelita. La mía era muy bonita. No era oaxaqueña, pero era también bonita, ¿verdad? Entonces, es increíble que el ser humano haya creído tantas mentiras para que podamos nosotros concluir de una forma irracional, porque la segunda ley de la termodinámica también contradice la evolución y contradice que el universo haya sido hecho de repente como un accidente y que el universo era eterno, cosa que también ya completamente descartaron los libros de la astronomía. Entonces, la Biblia dice que tú y yo somos agentes morales, no somos animales. No venimos de los animales, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios.
Y como tales, tú y yo somos responsables de cada acción que hayamos cometido. Y el mensaje glorioso de la Biblia es que como somos todos pecadores y no hay nadie que haya guardado los 10 mandamientos, nadie más que Jesucristo, el mensaje de la Biblia es que un hombre hace 2000 años paga por nuestros pecados, que es Dios mismo hecho en la carne, para decirnos que nuestro pasado puede ser borrado si creemos en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué mensaje tan glorioso necesitamos los que estábamos lastimados de nuestra conciencia del pasado? Yo fui un muchacho comunista, abracé el comunismo a los 16 años de edad, me volví un rebelde contra la autoridad de mis padres, la autoridad del gobierno, nos persiguieron, etcétera, etcétera. Me puse a estudiar la dialéctica materialista, a Hegel, a Marx, etcétera, etcétera, porque creía que estas ideologías gubernamentales o filosofías era la solución para la repartición de la riqueza, para acabar con las injusticias. Y no hay ningún sistema, damas y caballeros, humano que acabe con la pobreza y que acabe con la prostitución, que acabe con los problemas inmorales. Simplemente vivimos en un mundo en descomposición. Y el mensaje es: vengan a la cruz aquellos que quieran ser salvados, porque el barco se está hundiendo. Muy bien, en el libro de los Hechos, capítulo 17, los apóstoles, cuando comenzaron a predicar la resurrección de Cristo, este fue el mensaje de los apóstoles en el primer siglo de la era cristiana. Dice el versículo 30: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En esta mañana, Dios no te está sugiriendo, Dios te está ordenando que dejes el camino que tú llevas en esta mañana. O por lo menos muchos han entrado por esa puerta y se encontraban en un camino equivocado. Y Dios te ha traído a esta conferencia para que reflexiones y sepas que tú no puedes seguir en el adulterio. Tú no puedes seguir fornicando con tu novia y con tu novio. Tú no puedes seguir transando y defraudando a la gente. Tú no puedes seguir en un camino donde tarde o temprano las consecuencias las vas a recoger. Y la mayor parte de las veces son consecuencias muy amargas, desilusionantes, que pueden transformar tu identidad, tu familia y tu mismo trabajo. Dios manda ahora a que el ser humano se arrepienta de sus pecados. El arrepentimiento es ir caminando por un lado y el arrepentimiento es darte la vuelta en 180 grados y caminar en dirección contraria. Y nadie lo puede hacer si no tiene a Jesucristo en su corazón. Primero tienes que abrirle tu vida a Jesucristo para que Él te dé el poder de volverte en dirección contraria y te convenza de que realmente hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Esto nos habla claramente, ¿verdad?, de que ahora Dios manda a todo el mundo que se arrepienta. Y dice el versículo 31, ¿por qué? Porque Dios ha establecido un día en el cual te juzgará. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, o sea, por Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Regresamos a Isaías 24 y dice el versículo 2: y sucederá, como al pueblo, como al sacerdote, como al siervo, como al amo, como a la criada, como al ama, como al que compra, como al que vende, como al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. En segundo lugar, será un juicio universal. Indígenas, políticos, ricos, clase media, clase social, no va a haber distinción de personas, estarán delante de Dios. Y cada ser humano en el día del juicio va a ser juzgado de acuerdo a la luz que haya recibido acerca del conocimiento de Dios.
Muchas veces me han preguntado, oiga, ¿y qué pasará con aquellos que nunca oyeron de Cristo? Es una muy buena pregunta. ¿Y qué pasará, por ejemplo, con los budistas, pues, que nunca hablaron de Cristo ni tuvieron la Biblia? Muy buena pregunta. Y los musulmanes que también nunca han oído hablar de Cristo, y los indígenas, los aztecas, tlaxcaltecas, chichimecas, mixtecos, que nunca oyeron hablar de Cristo ni de la Biblia. ¿Cómo los va a juzgar Dios? La Biblia tiene la respuesta en Romanos 2, del 12 en adelante. Y ahí el apóstol Pablo explica en Romanos 2, del 12 en adelante, que las personas que han muerto sin el conocimiento de la Biblia, para que tú lo sepas y no te andes preocupando qué les va a pasar a los demás, los que han muerto sin el conocimiento de Cristo y sin el conocimiento de la Biblia, Dios los va a juzgar por su conciencia. El día que Cristo juzgará los secretos de los hombres. Entonces no nos preocupemos por la gente que no ha oído hablar de Cristo. Ni, por ejemplo, nuestro padre, mi padre, nosotros éramos sumamente católicos. Yo quería a los 12 años ser cura y estuve en el seminario salesiano durante casi un año y haciendo el noviciado aprendí un poco de latín. Era a monaguillo y yo quería abrazar el sacerdocio, era muy místico de niño, etcétera, etcétera. Y cuando nos dijo un arzobispo que teníamos que hacer el voto del celibato sacerdotal, le pregunté, perdón, excuse me, ¿qué es eso? Y me dice, a esa edad que yo tenía 13 años, es que ustedes tienen que hacer un voto que no se pueden casar jamás. Y recuerdo que esa misma tarde, estábamos en Acapulco en el seminario, ahí en la colonia Costa Azul, pasó una güerita en una bicicleta, muy parecida a mi amor. Y soñé con esa güerita. Y al otro día le hablé a mi papá a las 7:30 de la mañana. Le dije, papá, yo no puedo seguir aquí. ¿Por qué, mijito? Le dije, porque me gustan las mujeres. Y mi papá estaba feliz, él no quería que yo abrazara esto, aunque era muy católico, pero él no quería, ¿verdad? Pues sabía muy bien, no me quería decir la verdad, me recogió a las 8:15 de la mañana y me decepcioné muchísimo de la religión y por eso me hice ateo. Porque me di cuenta que eran puras mentiras, eran puras tonterías, etcétera, etcétera, y me fui al otro extremo en contra de la religión. Y cuando mi hermano a los 26 años de edad, después de padecer todo lo que padecí por mis ideas comunistas, viene y me dice, te vengo a ofrecer a un hombre que no es una religión, que se llama Jesús, y que no es católico, ni protestante, ni mormón, ni ninguna religión, Él es el Hijo de Dios. No te vengo a presentar una religión, sino a Jesucristo. Comencé a leer el Evangelio de Juan y cuando llegué a Juan 14, versículo 6, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no dormí en toda esa noche porque me acordé de Buda. Antes de morir, Buda dijo, busquen la verdad. Nunca dijo que era la verdad. Mahatma Gandhi, un hombre que a través del pacifismo evitó que los ingleses conquistaran la India. Y Zoroastro, y así me fui con todos los líderes. El Che Guevara, tenía una foto del Che Guevara así grandísima en mi cuarto, ¿verdad? Me di cuenta el pobre hombre cómo murió en Bolivia, cómo fracasó la extensión del comunismo cubano en Sudamérica, cuando él con 4, 5, 6 hombres se encaminó para allá. Yo estaba a punto de irme a entrenar ya en las guerrillas urbanas. Y todas estas cosas, cuando oí de Jesucristo, caí de rodillas y le pedí que entrara a mi corazón. Me encontraba en un estado de existencialismo impresionante y me di cuenta, ¿verdad?, que yo no podía luchar contra Dios. Que si yo amaba la verdad y me quería apasionar por algo, sería con Jesús. Y le prometí a Dios que yo quería ser un apasionado de la verdad, levantar este libro y dedicar mi vida, la corta vida que Dios nos ha dado, a decirle al mundo, Jesús vive, arrepiéntete de tus pecados. El versículo 4 de Isaías 24 continúa diciendo, se destruyó, cayó la tierra. Recuerden, esto fue escrito hace 2700 años. Se destruyó, cayó la tierra. Enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra.
y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Porque vean las 3 razones del juicio de Dios contra este mundo. Número 1, traspasaron las leyes. 2, falsearon el derecho. Y 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Número 1, Dios, asumiendo que Él existe, es lógico que haya puesto leyes en el universo. Anoche platicaba con una persona aquí en la iglesia y al salir de la iglesia anoche vimos la luna, la vieron muchos de ustedes, la luna entera, y siempre nos maravillamos de ver cómo un cuerpo como la luna celeste parezca flotar en el espacio sin que nada lo sostenga. Cuando Isaac Newton y Galileo Galilei antes comenzaron a descubrir las leyes de que no era el sol que giraba alrededor de la tierra, sino la tierra alrededor del sol, comenzaron a descubrir Isaac Newton, Blaise Pascal, han sido los científicos más grandes de los siglos pasados, ellos eran cristianos, comenzaron a descubrir que el universo que nos rodea es un universo afinado. Para que me entiendan, un motor de un coche, una bujía que tenga mal, el cablecito de la batería que no esté conectado adecuadamente, impide que tu carro se eche a andar. Un motor es un diseño mecánico de la ingeniería mecánica automotriz en el que todas sus partes tienen que trabajar en conjunto. La bomba de la gasolina con las bujías, con la batería, etcétera, etcétera. Y basta una de esas piezas que no funcione para que el motor deje de funcionar. Nuestro universo es como un motor impresionante donde las leyes de la gravitación, las leyes termonucleares, la primera y la segunda ley de la termodinámica, las leyes del electromagnetismo funcionan, y porque funcionan existe la ciencia. ¿Por qué existe la ciencia? Porque la ciencia se basa en la observación de los fenómenos. Y un científico tiene que ver, observar, tiene que tomar nota y tiene que comprobar después de que eso es constante para que sea científico. Y si no se puede corroborar ni observar, nada puede llamarse científico. Por eso la teoría de la evolución es teoría, porque no se ha observado en más de un siglo que Carlos Darwin la postuló en su libro El origen de las especies, que hay una mutación entre una especie y otra especie. Le llaman el eslabón perdido. Hay la macroevolución, pero no la microevolución. Entonces, un perro puede nacer sin cola o puede ser chihuahueño, grandanés, pastor alemán, etcétera, etcétera, pero son caninos. Los caballos son ponis, son percherones, caballos árabes, cuarto de milla, pero son equinos. Hay vacas y hay toros cebú, toros de lidia, etcétera, pero pertenecen al ganado vacuno. Son especies que se reproducen y tienen cambios entre ellos, chiquitos, grandes, pero pertenecen a esa especie. Pero no se ha corroborado la mutación de una especie a otra especie. Señores maestros de la universidad que nos acompañan. Y esta es la razón por la cual es una teoría que es irracional contra las leyes de la biología y de la física de los últimos descubrimientos. Entonces vemos claramente, ¿verdad?, que Dios puso leyes morales. Y dice la Biblia, en primer lugar, falsearon, traspasaron las leyes. Dios ha puesto una frontera o una barrera moral porque somos agentes morales. Y así como hay leyes cósmicas, la Biblia nos da las leyes de ética, de conducta y de moral de Dios. Y cuando tú traspasas esas leyes que Dios ha puesto para que no nos crucemos al otro lado, ¿cómo se llama? Cuando te pasas en la calle la luz roja.
Se llama transgresión. Has transgredido las leyes de tránsito de la ciudad de Oaxaca. Y si te veo en la policía, te dan un ticket inmediatamente, porque estás yendo más allá de lo que las leyes te permiten no ir. Entonces Dios ha puesto leyes morales, y una de las leyes es precisamente el matrimonio. Y Dios dice: cuando tú te cases, no traspases las leyes. El sexo se usa nada más dentro del matrimonio. No le hagas caso al sexólogo, ni a la doctora Corazón, ni al psiquiatra, ni al psicólogo que no son cristianos, porque la única autoridad sobre el sexo, cómo debe ser usado, es Dios. Él es el que nos los dio como un derecho, como un regalo maravilloso, precioso, lindo, etcétera, etcétera, dentro del matrimonio. Y cuando traspasamos las leyes y comenzamos a usarlo fuera de las formas en las que Dios lo estableció, nos volvemos culpables delante de Dios. La Biblia le llama el pecado de la fornicación. Y dentro de la fornicación es sexo antes de casarte, bestialismo, sexo con animales. Dentro del matrimonio, adulterio con una persona que no es tu esposo o tu esposa, hombre con hombre, mujer con mujer. Y hay una depravación actualmente en el mundo donde Dios dice: ya estoy hasta acá, basta. Si la humanidad sigue como está ahorita, se van ellos mismos a autodestruir. Hemos falseado el derecho. Pero además de ese derecho, hay derechos civiles. Señores abogados que nos visitan, antes de Atenas y antes de Roma, les quiero comunicar, si no lo sabían, que los atenienses y los romanos no inventaron el derecho. Las leyes y los principios del derecho y de las leyes para gobernarnos civilmente vienen de este libro de la Biblia. Escuchen, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, lo que Dios le dijo a Moisés, cómo gobernar, y que lo escuchen ahorita los agentes del Ministerio Público, los senadores que nos están escuchando, los gobernantes, los presidentes, los diputados, los presidentes municipales y todos aquellos hombres y mujeres que se encuentran ejerciendo el derecho civil a favor de los pueblos. Miren lo que la Biblia dice, Deuteronomio capítulo 1, versículo 16 en adelante. Dios le dice a Moisés, número 1, no hagan distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande van a oír. No tengan temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traerán a mí y yo la oiré. Desde entonces, desde este libro, el símbolo de la abogacía es una mujer con los ojos vendados. Todos ustedes que son abogados lo saben, con una espada y con una balanza. ¿Qué representa esta mujer? Representa en primer lugar que los que van a ejercer el juicio se venden los ojos y no vean si es rico o si es pobre al que se le está juzgando. Porque si tú juzgas porque la persona tiene dinero y la persona no tiene dinero, has violado y has falseado el derecho. Y eso Dios lo castiga severamente. Número 2, la espada representa la justicia. La justicia tiene que ser ejercida y tiene que ser llevada por el Estado de derecho, porque si no hay justicia en un pueblo, no puede un pueblo ser gobernado. Cuando hay personas que bloquean las carreteras o las autopistas y el gobierno no hace nada, ese gobierno ya no está gobernando, afectando a terceras personas. El gobierno tiene que usar, desgraciadamente, el uso de la fuerza y de la violencia para ejercer el Estado de Derecho cuando es necesario. Y en un caso así, se manda a granaderos, o se manda gases lacrimógenos, o se manda a militares, pero nadie puede atreverse a bloquear los caminos federales sin que nadie del gobierno los interrumpa.
Cuando hay manifestaciones y se les permite tener manifestaciones y bloquear las calles a las personas, el gobierno ha dejado de gobernar. Porque para eso es el Estado de Derecho. El gobierno tiene que garantizarnos a todos los ciudadanos en todas las naciones del mundo nuestra libertad, nuestra seguridad y el Estado de Derecho. De ahí viene lo que se deriva, que se fundó en 1949 como los derechos humanos. La Biblia dice, falsearon el derecho. Hemos llegado a un punto donde la corrupción de los gobiernos no tiene nombre en el mundo entero. Ya no se juzga con justicia, ya no se juzga con derecho. La corrupción es como un microbio, como una ladilla, ¿verdad? Que comienza a crecer, a crecer, a crecer, a carcomer, a carcomer, a comer, hasta que descompone el carácter de los seres humanos. Y claro que nosotros como pueblo llegamos a un punto, ¿verdad?, donde decimos, basta, queremos justicia, queremos equidad, queremos libertad. En segundo lugar, dice la Biblia que no solamente se han traspasado las leyes y falseado el derecho, y el más grave mandamiento por el cual Dios va a juzgar a la humanidad, lo dice el versículo 5, quebrantamos el pacto sempiterno. Damas y caballeros, ¿saben ustedes cuál es, santos de Dios, el pacto sempiterno? El pacto sempiterno, o sea, que es eterno y que es inviolable, es el matrimonio. El matrimonio es la institución más santa, más sagrada, la más grande que Dios ha establecido antes de los gobiernos civiles, de los estados, de los patriarcas, de las escuelas, antes que cualquier cosa en la creación humana. Dios estableció el matrimonio como el fundamento de las sociedades. Y cuando los matrimonios que forman las familias, porque un matrimonio es entre un hombre y entre una mujer, varón y hembra, y genéticamente la mujer tiene los cromosomas XX y el hombre tiene, nosotros, XY. Tú eres varón y yo soy varón porque cuando mi padre y mi madre tuvieron relaciones, el cromosoma Y de mi papá fertilizó el óvulo de mi mamá y nacimos macho camacho. Tú eres mujer porque llevas 2 cromosomas que los hombres no llevamos. Vean el libro de Malaquías, capítulo 2. Es el último libro de la Biblia para que no se vayan a Apocalipsis. Dice Malaquías capítulo 2, versículo 13 en adelante. ¿Por qué es tan grave violar? ¿Por qué es tan grave? Más que cualquier otro pecado, el pacto del matrimonio. Veamos por qué. Le dice Dios a los líderes de Israel: esta vez harán cubrir el altar de lágrimas, de llanto y de clamor. No miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y me dirán ¿por qué? Noten ustedes, antes de continuar, que los líderes de Israel habían llegado a una insensibilidad en la que ya no estaban conscientes que lo que estaban haciendo era mal. Y cuando una persona a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, en Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo le llama que han quebrantado completamente el derecho y se les llama mente reprobada. Dios los entrega a una mente reprobada. Si una persona insiste en ser algo que no es, Dios te deja. Pues yo quiero nada más hacerme rico. Ok, no me hagas caso y entonces vete por el dinero. Y el día que tengas tú el dinero que es por el cual estás viviendo, te vas a enfrentar con la maldición que se te va a convertir en maldición el dinero que tú querías tener. Pues yo quiero tener otras amantes porque tengo dinero. Ok, Dios nos da la libertad, tenemos el libre albedrío. Pero en ese momento, cuando tú insistes o cuando un ser humano insiste en decirle a Dios, déjame vivir solo, yo soy Dios, yo hago mis mandamientos, yo puedo decidir entre qué es bueno y qué es malo. Dios te dice, te dejo.
Y es el peor juicio de Dios cuando Dios nos abandona y nos permite hacer cosas que ni los animales pueden hacer. Y estos líderes de Israel llegaron a ese punto, pero querían ir a la iglesia, querían ser religiosos, y Dios les dice, van a llorar, y le dicen, ¿pero por qué? Ya no sabían entre el bien y entre el mal, ¿por qué? Y Dios les dice, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Por qué? Porque ustedes le han sido desleales a su esposo, a la madre de tus hijos, a la mujer que yo te di como compañera para formar una familia. Y la familia, dice Dios, es el tesoro más grande que yo le puedo dar a un ser humano. Porque bendición de Jehová, Salmo 127, son nuestros hijos. Y ahorita muchos de ustedes pueden tener a sus hijos en drogas o en borrachera, lo que sea. Si tú eres cristiano, persevera y sé paciente. Nuestros hijos son benditos porque están sellados con la sangre del Hijo de Dios. Nadie nos los podrá quitar. Nadie. Esto me impresionó tanto hace algunos años que me puse a investigar la etimología o el significado de la palabra que se usa aquí, desleal, que es la palabra o el adjetivo que usa Dios contra los hebreos. Y a los que les interese la palabra hebrea, bagad, con B de bueno, Baj, H-A y D de David al final, bagad. Escuchen lo que significa en el hebreo ser desleal: actuar encubiertamente, ser hipócrita, fraudulentamente, secretamente, tapar algo, engañar a tu pareja. Es cuando tú volteas a tu esposa y le dices, te amo. Y tú sabes que, mira, aquí está tu te amo. Los cuernos los traes ahí escondidos atrás. Estás actuando deslealmente, hipócritamente, porque tienes un amante. Porque tienes un amante hombre o una amante mujer. Y eso Dios lo ve. Delante de Jehová están los caminos del hombre, Proverbios capítulo 6, y Él te hará pagar todas tus veredas. Tus pecados, dice la Biblia, te alcanzarán tarde o temprano. Y el problema es que estos pecados siempre nos alcanzan en el área de la psique, de la mente. El pecado distorsiona la visión de Dios, el pecado bloquea al Espíritu Santo, el pecado nos impide, nos perdemos la brújula, perdemos el rumbo, hasta que llegamos al punto que creemos que estamos bien. Y ese es el último punto donde lo que tú haces crees que está bien. Una canita al aire, dicen muchos. Ay, pues todo el mundo lo hace. Te comienzas a desensibilizar y actuar de una manera completamente irracional. Y siempre sabemos que cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Y finalmente, vean ustedes la terminación de este capítulo tan tremendo en que va a acabar el mundo, porque hace algunos años le pregunté yo a Dios, ¿a dónde tiene que llegar el mundo para que sea el colmo como Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, Génesis capítulo 19, llegaron a un punto donde dice que desde los más pequeños hasta los de la tercera edad practicaban la homosexualidad. Y esto Dios tenía que destruirlo para la preservación y la continuidad de las sociedades. Es el principio de un jitomate podrido con 99 jitomates podridos, que tienes que sacarlo podrido para que los demás puedan comerse o ser comestibles. Entonces, cuando Dios ve que en una sociedad hay demasiada infección, es un acto de misericordia que Dios haya destruido a Sodoma y Gomorra
con fuego y con azufre. Entonces yo le pregunté a Dios, ¿será que el mundo tiene que llegar otra vez a este punto de ebullición donde, como en un hoy express, estamos ya a punto de reventar las sociedades del mundo y el basurero en que estamos viviendo? Y dice finalmente la Biblia en el versículo 19 del capítulo 24 de Isaías: será quebrantada la tierra, enteramente desmenuzada, será conmovida, temblará como un ebrio la tierra, removida como una choza, se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. En aquel día Dios castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Serán amontonados como se amontonan los encarcelados, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Todos nosotros que hemos sido cambiados por el poder de Dios mediante la cruz, estamos esperando nuevos cielos y nueva tierra. Todo esto va a desaparecer. Ahora que cayó la famosa catedral de Notre Dame en París, impresionante que en 3 días se juntaron más de 17 millones de euros, y con los niños pobres en más de 10 años no se ha juntado ni un solo millón por una mugrosa catedral. Porque es lo que es eso, la cultura, el arte, lo que tú quieras y mandes, pero es cemento y estatuas, y sí tienen un valor cultural, claro, y el arte es maravilloso, pero es increíble que el ser humano le ponga más énfasis a las cosas del arte que a nosotros mismos. Eso es lo que trato de decirles, a qué grado hemos llegado de desensibilización. En 2 días, 17 millones de dólares para levantar esta catedral, que cuando venga el Señor se va a acabar todos los edificios y todas las estatuas y todas las construcciones que nosotros hemos hecho. Y dice la Biblia que en aquel momento podremos saber que nuestra fe no fue en vano. Gracias le damos a Dios porque por medio de la resurrección de Cristo nos hizo renacer para una esperanza viva. Y en esta esperanza permanece tú hasta el final. Dios recompensa cuando perseveramos hasta el final, seamos fieles hasta la muerte. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana quisieran entregarle su vida al Hijo de Dios? Inclinemos nuestra cabeza por unos momentos, y ahí desde tu lugar, Dios te ha hablado a través de la Biblia. Dios te ama, porque de tal manera te ama Dios, que la única manera y la más dramática manera en que nos demostró su amor es muriendo en nuestro lugar, pagando el santo por los injustos, el inocente por los culpables. Esto se llama en la Biblia gracia, algo inmerecido, algo que es indigno de nosotros y que nadie podía ganarse, ni por buenas obras, ni por sacrificios. Es el mensaje glorioso de la cruz. ¿Qué nos pide Dios? Arrepentirnos de nuestros pecados. Que en este momento que escuchas este mensaje reconozcas que estás mal, que estás enfermo, enferma, moral y espiritualmente, y que no puedes seguir más en este camino, y que Él está dispuesto en este momento a entrar en tu vida, llenar tu corazón con el Espíritu Santo y darte el poder que nos ha dado a millones de personas en el mundo, para que la corta vida que tenemos la dediquemos a Él, vivamos para Él y podamos hacer su voluntad. Lo único que tienes que decirle es estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. He pecado contra ti. Creo que en esa cruz tu Hijo pagó con su sangre algo que yo nunca hubiera podido pagar.
jamás, ni con ninguna religión, ni con buenas obras, ni con sacrificios. Él pagó en mi lugar con su muerte en la cruz. Y te pido, Jesús, en este instante, porque creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. En el nombre precioso tuyo, Jesús, a quien te entrego mi vida incondicionalmente. Amén. Amén y amén. Gracias a Dios por este maravilloso libro, que es la palabra de Dios. Gracias a Dios por este libro. Gracias, Señor. Gracias por este libro maravilloso que Dios nos ha dejado. Gracias. Del libro de Isaías. En esta tarde quiero compartir el título del tema: los sufrimientos del Mesías. Isaías 53, versículos del 3 al 6, aunque vamos a desarrollar un poco más profundamente antes y después de este capítulo. ¿Quién puede dudar, damas y caballeros, que el personaje más importante de la historia ha sido Jesucristo? Hace algún tiempo, cuando comenzaba a predicar la palabra de Dios, siempre me ha gustado debatir con ateos. Son mi plato favorito ahora, simplemente porque el ateísmo es insostenible filosóficamente. Y cuando una persona en un programa de radio me dijo: es que yo ni siquiera creo que Jesucristo existió, le contesté inmediatamente: perdón, ¿qué fecha trae usted en su reloj? Me dijo: la fecha tal de mayo de 1992. Y la siguiente pregunta que le hice fue: ¿desde cuándo estamos contando 1992? ¿Desde que nació Buda? ¿Desde que nació Mahatma Gandhi? ¿Desde que nació Zoroastro? ¿Desde que nació Mahoma? ¿Desde que nació los más grandes líderes religiosos que tú puedas imaginar? Y se quedó estupefacto el hombre. Y le dije: contésteme, ¿desde cuándo estamos contando la historia? Y una de las personas se interpelaron inmediatamente y le dijo: no seas bruto, Cristo es el divisor de la historia y contamos los días. Es tan importante la entrada al escenario mundial de la persona de Cristo que contamos los días a partir de su nacimiento hasta nuestros días y antes de su nacimiento. Antes de Cristo y después de Cristo se cuenta la historia del ser humano. Pero Jesús no solamente vino a dividir la historia porque nadie como Él lo ha hecho, sino que además es el único personaje de quien se celebra su nacimiento, el 24 de diciembre. Y aunque sabemos que Él no nació el 24 de diciembre, aprovechamos para poder dar testimonio de su muerte, de su nacimiento en la cruz. Pero ¿de quién otro personaje se cierran los comercios que hasta los ateos descansan? En más de la mitad de las naciones del mundo celebran la Navidad. Ningún otro personaje se celebra su nacimiento como el tiempo de Navidad. Y además, es tan impactante la vida de Jesucristo que en estos días que le llamamos Semana Santa, porque coinciden con la Biblia
a partir del libro del Éxodo capítulo 12, donde se cambió el nombre de Tishri al calendario judío, y Dios le dijo a Moisés que en el Éxodo se le pusiera el nombre de Nisán a los meses de abril y mayo. Entonces, en el mes de Nisán, que corresponde y cae en el calendario gregoriano bajo el cual tú y yo vivimos, Cristo muere en una cruz, y el día 14, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, tenía que prepararse el cordero para morir, y entonces se le llama la Pascua, que en el inglés le llaman Passover, que significa pasar por encima de, porque Dios le dijo a Moisés que cuando el ángel pasara, donde viera la sangre arriba de la puerta y a los lados de la puerta, las personas dentro de esa casa no sufrirían la muerte de sus primogénitos. Este es el origen de la Semana Santa que está aquí en la Biblia. Y precisamente en estos días, aunque para los cristianos ya no es un Viernes Santo ni Semana Santa, porque para el cristiano todos los días ahora del año son santos. Ya todas las semanas para nosotros son santas, pero también lo aprovechamos que el mundo recuerda la muerte y la resurrección del Hijo de Dios para poder dar testimonio de esta maravillosa vida que entró al escenario mundial para cambiar radicalmente al Imperio Romano, cambió la historia, cambió a millones de personas y continúa actuando en todos aquellos corazones que le han abierto su vida para poder entregarles esta vida a la eternidad. El capítulo 53 de Isaías es el capítulo más excelso, más magnífico, más esplendoroso. El capítulo 53 de Isaías no tiene comparación en todo el Antiguo Testamento, porque describe al pie de la letra que ese hombre llamado Jesucristo, que entró a vivir a un esperma, Dios, el creador del universo, entró a vivir a una célula humana. Síganme con mucho cuidado, se les van a fundir los fusibles. Dios entró y se hizo chiquito en el lugar más microscópico del ser humano. Ahí entró para crecer dentro del vientre de una madre durante 9 meses. Dios dentro del vientre de una madre, de una mujer virgen, para nacer con un carpintero como padre, como padrastro, vivir 18 años haciendo sillas y mesas como cualquier hombre común y corriente, y a los 30 años el padre le dice en el río Jordán: este es mi hijo, no sobre Buda, no sobre Mahatma Gandhi, no sobre Mahoma, no sobre Zoroastro. La voz del cielo dijo: este es mi hijo en quien tengo toda mi complacencia, a él oíd. Y la pregunta en esta tarde es: ¿a quién escuchas tú? ¿La charrita del cuadrante? ¿Quiénes son tus personajes favoritos? Cítame el hombre que tú quieras, como decimos aquí en Oaxaca, tu gallito giro. ¿Quién es el hombre, el filósofo, el religioso que más admiras? Y después de que tú puedas ver la vida de cualquiera de estos hombres que han pasado por el mundo, como tú y como yo, jamás nadie ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Actualmente la Clínica Mayo en Rochester y el Hospital Hopkins en Estados Unidos son las dos de las instituciones más reconocidas médicamente y clínicamente. Y hace 1 año y medio, tanto la Clínica Rochester como el Hospital Hopkins coincidieron en que la razón por la cual el ser humano en el siglo XXI está enfermo, mental y físicamente, se debe a una sola razón. El 70% de los problemas humanos
físicos y mentales en el siglo que vivimos se llama el estrés. El estrés. ¿Qué cosa es el estrés? Es un estado del alma, un alma inquieta, un alma rencorosa, sin paz, intranquila, amargada, con heridas que te hicieron en la juventud, en la infancia, en tus exmaridos, tus exnovios. Pero ¿quién puede dudar que el ser humano se encuentra enfermo? Este año se recetaron más de 675 millones de pastillas tranquilizantes en Europa, principalmente en la nación de España, donde hay más abortos y más divorcios que en cualquier otra nación del mundo. Entonces, el ser humano tiene un problema tremendo porque hemos alcanzado la luna. El siglo XX fue el siglo donde más descubrimientos científicos y avances tecnológicos logró el ser humano. Jamás en la historia habíamos experimentado lo que descubrimos en el siglo XX. 1905 comienza el primer carro Ford a caminar a 30 kilómetros por hora. 1907, 1908, los hermanos Wright norteamericanos comienzan a volar o a intentar volar en el espacio. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1943-44, los doctores Oppenheimer y Enrico Fermi descubren la fisión nuclear, bombardeando el uranio 235 y produciendo las primeras 2 bombas atómicas que soltaron en Nagasaki y Hiroshima en Japón. 1957, la primera plataforma espacial. 1969, llegamos a la luna. 1971-72, comienzan las redes de internet y el celular. Y llegamos ahorita al siglo XXI, en el año 2019. ¿Qué nos sorprende? Vean a los chamaquitos de 4 o 5 años con la iPad y con su iPhone. Ahí están, dale, ya le brincan y le cambian. Cuando yo era niño jugábamos a la matatena, al trompo callado le llamábamos, a las canicas. Veíamos a las muchachas, ¿verdad? Y las muchachas a lo mucho se pintaban un poquito, parecían maripositas así, y adiós desde lejecitos, y nosotros ni caso les hacíamos. Estamos en un mundo que ya perdió la brújula, un mundo desquiciado, donde nadie sabe realmente cuál es el camino. Y Jesucristo vino hace 2000 años y nos sigue llamando que nos volvamos a Él. Él es el camino, Él es la razón por la cual tú y yo nacimos. Y mientras tu vida no esté en Jesucristo, escúchame, seguirás de hombre en hombre, de mujer en mujer, de botella en botella, de teatro en teatro, de divorcio en divorcio, buscando siempre y sin encontrar, porque esta vida no tiene nada que ofrecernos más que desilusiones, tristezas y frustraciones. Cuando Dios presenta a Jesucristo en el capítulo 53, nos presenta a Jesucristo anteriormente como un siervo, porque a eso vino Jesucristo. El Dios creador nos viene a lavar los pies, a hincarse y a lavarnos los pies y mostrarnos que la humildad es la virtud más grande del ser humano. La humildad. Y la antítesis de la humildad es la arrogancia, la soberbia, el demandarle a Dios: ¿y tú por qué permites los tsunamis? ¿Y por qué permites los terremotos? ¿Y por qué permites esto y el otro? Y sabes que en ese momento estas personas se endiosan y lo único que hacen es decirle a Dios: bájate y siéntate aquí y ahora yo voy a ser el abogado acusador. Y a ver, contéstame, ¿por qué hiciste esto y esto y aquello? En otras palabras, hombres y mujeres que se atreven en su soberbia intelectual a creer
que si ellos hubieran sido Dios, hubieran hecho un mejor papel, sin entender que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Él no piensa como tú piensas, ni como yo pensaba, ni como el ser humano natural sigue pensando. Él está completamente alejado mentalmente de nosotros, y si tú lo quieres conocer y caminar con Él, híncate, humíllate, pídele perdón por tus pecados. Y mientras el ser humano no tenga esa condición delante del Creador, Dios no tiene cómo tratar contigo, porque esa arrogancia y esa soberbia es la que le impide al ser humano conocer al Dios creador y sustentador de todas las cosas. Dice Isaías capítulo 53, escrito hace 2700 años. Señores arqueólogos, paleontólogos que nos visitan, señores astrofísicos que nos visitan, antropólogos, vayan a Jerusalén, y en el Museo del Holocausto en Jerusalén van a encontrar este libro que se llama Isaías, tal como lo encontraron en 1948 en los rollos de Qumran, en el Mar Muerto, y lo examinaron los más grandes expertos, y es exactamente como lo tenemos en nuestras Biblias. Ahí está el libro de Isaías completito con otros libros de la Biblia, mostrándonos lo sobrenatural que es este maravilloso libro que se llama la Biblia. Entonces estamos leyendo algo que sucedió hace 2700 años. O sea, Isaías escribió 700 años antes de que Jesús naciera, y el capítulo 53 lo escribe, noten ustedes todos los verbos en tiempo pasado. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todos los verbos están en tiempo pasado. Qué interesante. Ciertamente llevó, pasado, Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vemos nosotros que aquí se le llama a Jesucristo el siervo de Dios, despreciado y desechado entre los hombres. En el capítulo 42 de Isaías, versículo 1, el Espíritu Santo había comenzado a preparar el camino para la presentación del capítulo 53 de Isaías. Y dice Isaías 42: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él el Espíritu, y traerá la justicia a las naciones. En este versículo 1 hay 2000 años de diferencia. Está mencionando el Espíritu Santo que Cristo era el siervo de Dios, el escogido de Dios, en quien el Padre tenía su contentamiento, que traería el Espíritu del Padre, pero dice que traería la justicia a las naciones, lo cual fue 2000 años después de su muerte. Entonces, cuando venimos a la Biblia, leemos que en un solo versículo puede haber 2000 años entre dos frases, entre dos oraciones. Y cuando tú profundizas, comienzas a descubrir estos misterios que Dios esconde para que entendamos verdaderamente su voluntad. Llegamos al capítulo 52 de Isaías, que es la anticipación al capítulo 53, versículo 13. Y en el capítulo 52, del 13 al 15, se describe antes del siervo sufriente lo que él iba a hacer. He aquí mi siervo será prosperado
En otras palabras, Jesús cumpliría su misión. En Juan 17 Jesús dijo, antes de morir: Padre, encomiendo tu espíritu, glorifica a tu Hijo como yo te he glorificado, he acabado la obra que me diste. Estaba listo para morir, había cumplido, y es lo que significa que sería prosperado. Será engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Aquí nos está hablando de su resurrección y de su ascensión. E inmediatamente el versículo 14 nos menciona que Jesús, antes de poder ayudarte y antes de poder ayudarme y antes de poder cambiar nuestra situación y revolucionar a los seres humanos, Él tenía que sufrir, porque vivimos en un mundo de pecado. ¿Saben ustedes cuando Carlos Marx postuló el manifiesto comunista en el siglo XIX con Federico Engels? Yo era un apasionado de la dialéctica materialista. El comunismo para mí era la respuesta a la ideología, a los problemas humanos. Y Carlos Marx postula una ideología donde se le llamó la lucha de clases. Entonces, Marx veía al mundo como un problema entre dos clases sociales, entre el proletariado y entre la burguesía. Y de acuerdo a su mente, él era judío, Carlos Marx, de acuerdo a su mentalidad, él estableció y postuló esta tesis: si el proletariado derriba a la burguesía, o sea, si los pobres dejan de ser pobres, quitándoles a los ricos lo que ellos tienen y tomando los pobres en lugar de los ricos, la sociedad tendrá justicia. ¿Saben cómo se llama esto? Sin que yo me hubiera dado cuenta en aquel tiempo, y como la mayor parte de las gentes que han abrazado esta ideología no lo saben, se llama robo calificado. Porque quitarle a alguien su propiedad bajo el nombre de expropiación es un robo, y Cristo prohíbe el robo. Uno de los mandamientos es: no robarás. Entonces, de acuerdo a esta postulación, ahí se solucionaba el problema. Y cuando se puso en práctica esta ideología en 1917 del siglo pasado por un hombre llamado Lenin, en la revolución bolchevique, el comunismo comenzó en Europa, en Rusia, a extenderse, pero la guerra mundial la ganan los rusos con Inglaterra y con Estados Unidos contra Alemania, Japón e Italia. Y entonces en 1952 se levanta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la bandera del comunismo, peleando y tratando de competir contra la democracia del mundo capitalista que había ganado Estados Unidos, Rusia y también Inglaterra. Entonces Rusia se separa después de la Segunda Guerra Mundial de Inglaterra y de Estados Unidos, y la ideología comunista se ofrece al mundo, que ahora ya no se llama comunismo, ahora se llama socialismo, como la esperanza de las sociedades y el beneficio de los pobres. Bueno, esto fue en el área de la política, cuando antes de Marx surgió un hombre llamado William Shakespeare, un dramaturgo inglés. Dijo que el problema del hombre era la lucha no solamente de clases, sino un defecto trágico. Después surgió tu padrino Sigmund Freud, el padre de la psicología y del psicoanálisis. Freud ofrece al mundo y dice: el problema del ser humano es la mente, y comienza a hipnotizar a sus pacientes de neurasténicos, pasándolos a la mente inconsciente para tratarlos y regresarlos al consciente y sanar la mente, creyendo que se encontraba ahí el problema humano. Y así encontramos que a través de la psicología y la psiquiatría, que ha ayudado al ser humano a descubrir muchos de sus problemas, ni el comunismo, ni el defecto trágico, ni la lucha de clases, ni la mente es el peligro ni el problema del ser humano. Dios, como el creador de todos nosotros, nos vino a revelar el problema del ser humano
no está en la mente, no está en la lucha de clases, no está en la desproporción de la pobreza y la riqueza. El problema del ser humano, la Biblia le llama pecado. ¿Sabes qué es el pecado? La palabra amartia en el griego, la palabra shatá en el hebreo, significa lo siguiente: el pecado es fallar el blanco. Pones un blanco y agarras un arco con flechas, y los blancos tienen muchos círculos y un circulito chiquito en medio. Y el problema está en atinarle al circulito de en medio. Si le pegas arriba, a un lado o juntito al blanco, no le has dado al blanco. El blanco es el circulito del medio. Cuando la Biblia dice que todos nosotros hemos fallado al blanco, el blanco es Dios. Entonces hemos inventado como ovejas, cada quien por su camino, el hinduismo, el islam, la lucha de clases, la psicología, la psiquiatría, la autoestima, y estamos buscando la manera de dar en el blanco, de tener paz, de estar en paz con nosotros, de tener un matrimonio que Dios bendiga, tener una familia que bendiga a nuestros hijos, que nuestros nietos sean bendecidos, y el mundo no lo encuentra, porque la respuesta solamente nos las trajo Dios a través de el siervo sufriente llamado Jesucristo. Miren lo que dice Isaías 53, versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado. O sea, cuando Cristo estaba en la cruz, era un guiñapo humano. Cristo en la cruz era un monstruo, irreconocible. Lo voy a explicar médicamente más adelante. Fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que los hijos de los hombres. El estudio que les voy a dar ahorita fue hecho por el doctor William Edwards, patólogo de la clínica Mayo de Rochester, Massachusetts, y este médico cardiólogo estudió la muerte de Cristo con otro grupo clínico de médicos, y escuchen lo que publicaron en el diario de la Asociación Médica Norteamericana. La Biblia enseña que en el huerto de Getsemaní Cristo sudó sangre. Este fenómeno médicamente se llama hematohidrosis. Hemato, de ahí viene la palabra sangre, hematólogo o hematoma, e hidrosis, que significa sudor sanguinolente o sanguinolento. Esto ocurre en estados emocionales muy elevados, cuando la hemorragia de las glándulas sudoríparas ocasiona que la piel quede muy frágil. La pérdida sanguínea en el huerto de Getsemaní fue mínima. Sin embargo, la fragilidad cutánea resultante más tarde ocasionó una gran pérdida sanguínea durante la flagelación. Los látigos romanos, que eran como de 1 o 2 metros, tenían puntas de hueso con plomo y se enrollaban en las víctimas, y cuando el soldado romano jalaba el látigo, desprendía todos los tejidos subcutáneos, de enfrente del pecho y de atrás. No sé cuántos de ustedes vieron la película La Pasión, muy buena, nada más que ahí el látigo lo usaron que nada más le pegaba en la espalda. Así no eran los látigos romanos, se enrollaban 2 o 3 veces, y el dolor era cuando jalaba el látigo para que todas las puntas de plomo y de hueso comenzaran a arrancar los tejidos poco a poco. Estos se enrollaban en el cuerpo de la víctima, y la pérdida de sangre ahí de Cristo fue impresionante. Jesús fue debilitado con 39 latigazos, y cuando se le dice que vino Simón de Cirene a ayudarlo a cargar el patíbulum, o sea, el palo central de la cruz, Cristo en su sangre había perdido más de casi 2 litros por el flagelo de los romanos y por el huerto de Getsemaní. Ahora escuchen lo que dice este doctor. Cuando crucificaron a Cristo y estiraron sus manos, los clavos fueron colocados en el hueso radio y los huesos del carpo, que son en las muñecas.
No producían fractura alguna. El daño al periósteo, que es la membrana que cubre los huesos, era dolorosísima. Seguramente los clavos le cortaron el nervio mediano, lo cual debió haber ocasionado a Jesús espasmos intensísimos de dolor en ambos brazos durante el procedimiento. Todo esto debió haberle producido parálisis en parte de sus manos y sus pies. Los ligamentos son atrapados en el trayecto por los clavos, ocasionando lo que se llama una mano de garra. Los clavos en los pies le atravesaron los huesos del tarso y seguramente también le ocasionaron lesiones en los nervios. Los clavos, sin embargo, no producían una pérdida de sangre importante. El mayor efecto fisiológico de la crucifixión fue la interferencia con la respiración normal. Especialmente cuando Jesús quería respirar, el cuerpo tiende a fijar el tórax en estado de inhalación, y de acuerdo a este análisis, la respiración con el diafragma y la forma superficial resultaron en retención del dióxido de carbono en la sangre, produciendo una especie casi de asfixia. Un aspecto médico de la crucifixión de Cristo ha causado controversia, porque de acuerdo a lo anterior, cuando Juan en el capítulo 19 escribe: vi que le mezcló la sangre con el agua, el centurión romano le atravesó el pulmón derecho con la lanza y le atravesó el corazón. Y cuando Juan escribe en Juan 19, versículo 34, vi salir una gota de agua y sangre, los cardiólogos del siglo XXI dan testimonio que cuando se mezcla la sangre con el agua es porque hubo una rotura del pericardio. El pericardio es una capa que envuelve nuestro corazón, y este líquido correspondía al líquido pericárdico y la sangre a presencia de sangre en la cavidad pericárdica. El corazón está formado por el endocardio, después una capa muscular llamada el miocardio, forrada por el pericardio, que consta de dos capas, el pericardio visceral y el pericardio parietal. Y cuando la Biblia nos muestra 1000 años antes, en el Salmo 22, que se describe por el rey David cómo murió Cristo en la cruz del Calvario, la pregunta que les hago yo a todos ustedes, y que me encanta hacerles a la mayor parte de los estudiantes de la Biblia, es la siguiente: ¿qué ocasionó médicamente la muerte de Jesús? Regularmente, los que eran víctimas de la crucifixión se acercaban a los soldados y les rompían las rodillas. Al romperles las rodillas, el cuerpo se colgaba, y para asegurarse, los romanos, si no estaba muerto, se moría asfixiado la víctima. Otros, lógico, por desangramiento. Tenemos casi 4 o 5 litros de sangre y nadie puede sobrevivir con menos de la mitad de la sangre que el cuerpo tiene. Pero ¿qué fue lo que causó la muerte de Jesús? ¿No fue asfixia? ¿No le rompieron las rodillas, los meniscos de las rodillas? Porque estaba escrito en el libro de Deuteronomio que no le romperían los huesos. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué fue lo que ocasionó la muerte de Jesús? Y lo contesta el Salmo 22 por el rey David 1000 años antes. Y el rey David escribe y dice estas palabras: mi corazón se derritió como la cera. Cristo muere por el dolor moral. Cuando tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre su cuerpo, Él no pudo aguantar el dolor, que es el dolor 10 veces más cuando una mujer pierde a su hijo, que entra en un estado en el que se paraliza el corazón de tanto dolor que ya no se aguanta sufrir, y en ese momento Jesús muere y es el pecado el que le quita la vida. Herido fue por nuestras transgresiones, molido fue por nuestros pecados. Y lo hizo porque de tal manera
amó Dios al mundo. De tal manera te ama Dios, que la única forma de decirnos que nos amaba era en una cruz. Desde que yo conozco el Evangelio de Cristo hasta estos días, cuando yo tengo dudas, porque todos lo tenemos, y pasan etapas en nuestra vida donde dudamos y donde comenzamos como Abraham, como David, como Pedro, que hasta lo negó a Cristo un día. Todos somos seres imperfectos, y cuando vienen estos ataques a mi vida, yo solo recuerdo algo y volteo y veo la cruz. Cuando veo la cruz, eso satisface mis dudas de saber que muchas cosas no entiendo, más que una cosa: Dios no puede dejar de amarme. Dios te ama con amor eterno. Y no importa lo que tú estés atravesando, Él te ama. Como me dijo una señora en un hospital en Estados Unidos: ¿dónde está Dios, pastor? Me estoy muriendo de cáncer. Y está con el telele la señora así, nomás le hacía así las manitas. Y joven, digo unos 60, 63 años de edad. ¿Dónde está Dios? Me dice, en este momento lo necesito. Y yo le contesté, ¿dónde estaba Dios cuando Jesús murió en la cruz? Cristo hubiera pensado eso. ¿Dónde está mi Padre? Y por eso gritó, lama, lama sabactani, Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Dios lo abandona al Hijo, porque en ese momento misterioso de las 12 a las 3 de la tarde se oscurece el universo, y en ese momento entre el Padre y el Hijo no se nos permite ver qué pasó en esas 3 horas. Entre el Padre y el Hijo hubo algo de las 12 a las 3 de las tinieblas, y fueron esas 3 horas, porque el 3 es el número de la Trinidad, en el que el Padre ponía tus pecados y mis pecados en la vida de su Hijo Jesucristo. Y la santidad del Padre evitó, y no podía Él en ese momento estar con su Hijo. En ese momento el pecado mató a Cristo, lo separó del Padre, para que tú y yo nunca fuéramos vueltos a ser separados de Él. El que no escatimó a su Hijo, lo entregó por todos nosotros. No perdonó a su Hijo, nos perdonó a nosotros por causa de su Hijo Jesucristo. Y más adelante dice el Isaías 53, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Damas y caballeros, señores psicólogos que nos acompañan, o psiquiatras, o doctoras corazones, o astrólogos, o todos los que están buscando cómo cambiar la esquizofrenia, que es un problema mental del ser humano, cuando el hombre tiene 2 personalidades, la sociopatía, la psicosis, la paranoia, que los psicólogos han bautizado con estos nombres, donde el ser humano no está actuando normalmente. Y la psicología, como yo les dije, ha ayudado en algo para encontrarte. Tú vas al psicólogo y el psicólogo te dice lo siguiente: mira, Chencho, tú eres como eres porque te violaron de niño. O tal vez tienes tendencias homosexuales porque te violaron de joven. O tienes tendencias lésbicas porque tuviste una experiencia sexual traumática con un hombre que te ha hecho acercarte más a las mujeres que a los hombres. O tú tienes este problema porque fuiste muy golpeado por tu papá, o porque fuiste hijo de una prostituta, o porque nunca tuviste un hogar funcional. Entonces, la psicología nos ayuda a poder descubrir qué fueron las causas por las cuales la conducta del ser humano se manifiesta como se manifiesta. Pero escúcheme con mucha atención: ningún psicólogo, ningún psiquiatra te puede curar. Y la única forma en la que los psiquiatras, porque los psicólogos no pueden recetar medicinas, los psiquiatras te recetan chochos, pastillas tranquilizantes. Entonces tú vas a un psiquiatra y un psicólogo y sales drogadicto.
El 98% de los hospitales psiquiátricos en el mundo, damas y caballeros, el 98% de los hospitales psiquiátricos en el mundo, el 98% de los pacientes están drogados. La única forma en la que los pueden manejar es químicamente. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. No hay manera de curar a un esquizofrénico. Te calman con chochos, con químicos que te vuelven peor de como estabas. Bueno, es que el doctor me dijo que 3 miligramos y él está controlado. El mes que entra te receta 10 miligramos. Y al ratito vas a parecer alambre eléctrico en la noche. Damas y caballeros, la Biblia es el único libro que nos ofrece sanidad. Por las heridas de Jesús, por lo que Él hizo en la cruz, Dios nos perdona las heridas de nuestra alma. Hay un hombre de Dios en Estados Unidos llamado James Robinson. Le decían el sucesor de Billy Graham. Este muchacho fue parido por una prostituta en Estados Unidos y lo tiraron en un bote de basura. Lo recogió otra prostituta del bote de basura y se llevó a su casa como 6 o 8 meses y lo volvió a tirar en un basurero cuando tenía como 1 o 2 años. Pasó otra prostituta cuando tenía 3 o 4 años y lo volvió a recoger. Vean la mano de Dios. Y esta prostituta, como a los 6 o 7 años, lo metió en un orfanatorio. Y James Robinson estudió en el orfanatorio de los 6 a los 15 años de edad, y a los 15 años de edad recibió a Cristo como su Salvador. Sin mamá, desechado, despreciado, nunca tuvo mamá, prostitutas, nunca conoció a su padre y se convirtió a los 26 años en el evangelista número 2 del mundo entero. Y sigue viviendo en Dallas, Texas, en la iglesia de Gateway se llama, como uno de los pastores principales y uno de los más grandes hombres de Dios que el mundo ha conocido. Entonces, nadie tiene la excusa de decir, soy como soy, porque mi mamá, porque mi papá, porque mi esposo, porque mi novio, porque mi hermano. El día que tú dejes de echarle la culpa a cualquier otra persona y digas, soy lo que soy porque yo he escogido ser, y mis decisiones que yo tengo son por las consecuencias que yo he sembrado con mi conducta, en ese momento te vuelves una persona madura. ¿Qué es la inmadurez humana? Cuando el ser humano siempre le sigue echando la culpa a algo o a alguien. Y mientras tú mantengas esa actitud, y hay personas de 60 años que parecen chamaquitos de 10 años, nunca han madurado, y por eso emocionalmente te descompones, porque las neuronas del cerebro funcionan de tal manera y están conectadas eléctricamente en la neurología, que si tu estado mental de estrés, de angustia, de rencor, de odio, de intranquilidad, de que no duermes, de que no tienes paz, no puedes ser una persona normal. No tienes una brújula ya. Y si tú te casas con una persona así, o tienes hijos, o tienes un negocio, nunca vas a prosperar. Y a lo mejor vas a ganar el mundo y vas a ganar dinero, pero interiormente vas a vivir miserable, con un vacío tremendo en tu corazón, porque solo Jesús lo puede llenar. A eso vino Jesucristo, a morir en una cruz, a darnos la medicina por el pecado, para que si alguna persona dice, ¿y yo qué culpa tengo de que he heredado una infección de pecado desde Adán y Eva? Yo te contesto muy fácilmente. Dios creó al mundo en una balanza, ¿ok? No había pecado, no había maldad. Hubo una primer pareja llamada Adán y Eva que inclinaron la balanza hacia el mal. Entonces, desde Adán hasta nuestros días, nacemos con la inclinación hacia el mal.
Y de eso dan testimonio. Un niño de 2 o 3 años es el dictador número 1 de su casa. Los niños, ven los berrinchudos que son, nunca les enseñamos a los niños a portarse mal, ¿o sí? ¿Por qué? Porque el mal ya lo traen, de acuerdo al diagnóstico de la Biblia. Entonces, el ser humano ha criticado a Dios. ¿Yo qué culpa tengo? Entonces Dios, para callar la boca y para que la justicia de Dios fuera al mundo entero y nadie lo culpara de injusto, Dios manda a su Hijo a nivelar la balanza. Un hombre nos hunde, otro hombre nos salva. Y desde Cristo a nuestros días, como dice el cuento del granjero que metió el fuego a quemar las calabacitas de su cosecha, y una calabacita que nació chueca le dijo: ¿por qué me vas a mandar al fuego si yo no escogí nacer chueca? Y le contesta el granjero: no te vas al fuego porque naciste chueca, te vas al fuego porque no te quisiste enderezar. El día que tú madures, no le vas a echar la culpa a nadie. Eres como eres por lo que has escogido ser. Y tu conducta define tu filosofía, tu psicología. Tu psicología comienza a manifestarse a través de tus acciones. Y en la Biblia se llama la ley de la responsabilidad moral individual. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones, para bien o para mal. Cada decisión que tú tomes, cada beso que le des a tu novio, con la mujer que tú te acuestes, cada vez que le robas a alguien, cada vez que echas una mentira, cada vez que tienes un pensamiento, cada acto tiene consecuencias. Recuerda eso, por el amor de Dios. Tiene consecuencias que tienes que recoger. Y esas acciones norman tu conducta. Y si llegas a los 30, 40, 50 años de edad con esta conducta, vas a ser una persona mentalmente enferma. Y te vamos a ir a visitar al psiquiátrico. 9 esposos. La mujer más bella del mundo. Le llaman la maldición de la belleza. O sea, hay mujeres tan bellas como ellas que no se creen que merecen a nadie, que nadie las merece. Quieren tener un rey y el otro rey y el otro rey y un príncipe, etcétera, etcétera. 9 hombres buscando y creyendo que la felicidad se encuentra en un hombre. Y así hay hombres también. 4 o 5 veces se han casado creyendo que es que voy a encontrar la mujer que me haga feliz. ¿Sabes una cosa? No hay nadie en esta vida, ni hombres ni mujeres, ni tus papás ni tus amigos, que nos hagan felices más que Dios. Y esta es la razón del primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Yo le dije a Dios hace algún tiempo: ¿serás un ególatra, Dios? ¿Eres tan egoísta que nada más tú? ¿Por qué nada más no puedo amar a mi novia con todo mi corazón? ¿A mi esposa? ¿A mi perro Fido? Y cuando pasó el tiempo, estuve orando y así la respuesta fue impresionante. Y encontré en la Biblia que si nosotros amamos a Dios y Él es la razón de toda mi existencia, de todos mis sentimientos y de todas mis emociones, mi esposa algún día tiene que morir. Tu esposo tiene algún día que morir. Nuestros hijos son prestados. El dinero va y viene. Y si en el momento que tú tienes la pérdida de tus seres queridos o el fracaso de tu negocio, si tú estás centrado
en Dios y tienes comunión con Dios, aguantas y sigues viviendo porque Él es tu sostén. ¿No era tu esposo? ¿No era tu novio? ¿No era tu esposa? No son nuestros hijos, Él es. Y por eso nos manda que le amemos con todo el corazón, porque a Él nunca lo vamos a perder. ¿Cuánta sabiduría se encuentra detrás de los mandamientos de Dios? Dice el rey Salomón: todas las razones de mi boca son justas, no hay en ellas nada torcido ni perverso. A los que las aman es porque han tenido entendimiento, y los que han entendido entendimiento tienen sabiduría porque son razonables a su corazón. Proverbios capítulo 8. Todo lo que Dios nos dice tiene una razón y una sabiduría, y cuando nos apasionamos con Dios y entendemos que la vida es Dios y que es Jesucristo el que murió en una cruz, comenzamos a entender la razón de por qué seguimos vivos. Todos ustedes que están en esta tarde aquí, los que nos ven por la televisión y los medios sociales, la única razón por la cual Dios está permitiendo que tú escuches este momento es porque Dios te ama. Porque Él quiere que tú vengas hoy a la cruz, que te arrepientas de tus pecados, que entiendas que Él es la razón por la cual tú sigues viviendo, y que si tú no has muerto es porque tu misión no ha terminado. Hace 2 semanas, en la carretera Toluca, México, 4 muchachos, 14, 16, 20 y 21 años, se fueron a una barranca y murieron instantáneamente. Venían de una fiesta de México de puro piruration. Ahora le llaman fifís. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan, muchachos, me dices: ahorita tengo 16 años, 20 años, tú no sabes nadie si mañana amaneces? Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es cuando Dios te dice: ven a mí, acércate a mí, que te voy a dar la vida eterna y el perdón de tus pecados. Porque Cristo murió conforme a las Escrituras, fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días para pagar los pecados de los seres humanos. Para que tú entiendas que fuera de Cristo nadie va a poder pagar tu cuenta, ni nadie puede sanar tus problemas de traumas de tu juventud, de tu infancia, de tus exmatrimonios, más que el Hijo de Dios. ¿No quisieras en esta tarde abrirle tu corazón y decirle ahí desde tu lugar, con tu cabeza inclinada: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellas y por ellos, y que siendo pecador, tú me has amado. Creo que a los 3 días Jesucristo resucitó entre los muertos, y ahora te pido, Señor, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por tan grande amor y por mostrarme que la corta vida que me queda, separado de ti, nunca podré lograr mis metas, ni mis objetivos, ni tampoco la razón de vivir, porque la he encontrado en tu persona, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro maravilloso. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias a Dios.